Buenas tardes, amigos del Instituto de Terapia Cognitiva Conductual. Hoy estamos muy contentos y sobre todo muy honrados de nuestro invitado especial que nos acompaña desde Argentina, el doctor Héctor Fernández Álvarez, pues que desde acá de Panamá le tenemos muchísimo cariño. Bienvenido, doctor Héctor, a Instituto de Terapia Cognitiva Conductual, nuestro live que estamos transmitiendo el día de hoy con mucho cariño para todas las personas que nos siguen. Bueno, Jessica, el gusto enorme es mío. Estoy muy feliz y bastante emocionado de estar otra vez un poquito en Panamá, aunque sea de forma remota con lo que está ocurriendo en este momento, es el modo que tenemos, pero en el corazón estoy ahí con ustedes porque Panamá es un sitio que, como vos sabés, he visitado muchas veces. Intercambié mucho con muchos grupos de extraordinarios estudiantes y psicólogos, tejí muchas amistades y la verdad que guardo recuerdos imborrables y mucho cariño por todos ustedes. Así que gracias a ustedes de haberme invitado. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues el doctor Héctor Fernández Álvarez, como les dije, es de Argentina, es doctor en psicología, es psicoterapeuta, profesor en diversas universidades de Argentina e internacionales, fundador y presidente de la Fundación AIGLE, autor pues de muchísimos artículos y libros, entre ellos Fundamentos de un modelo integrativo en psicoterapia, Desarrollos en psicoterapia, El bienestar que buscamos, la integración en psicoterapia, trastornos de la personalidad, y también es autor de una novela, La distancia. Ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el premio Sigmund Freud, y pues ha sido premiado por la APA como uno de los psicólogos que más ha aportado al desarrollo de la psicología. Así que con mucho orgullo lo presentamos hoy. Y bueno, hablando de pues todo este tema que nos implica la pandemia, todo lo que ha traído el COVID, una pregunta que nos hacemos nosotros, se hace mucha gente pues que nos acompaña en nuestros live y pues nos sigue en nuestras redes sociales, es cómo afronta la gente esta situación actual de crisis. Porque la gente, vemos por ejemplo, gente que sigue su vida normal como si nada, vemos gente que tiene muchísimo miedo. Entonces, doctor, ¿cómo nos afecta psicológicamente esta pandemia? Bueno, muy interesante las preguntas que formulás, Jessica. Voy a empezar primero por cómo nos afecta para después llegar a cómo afrontarlo, porque claro, tomando una buena perspectiva de lo que nos está ocurriendo, creo que ganamos fuerza y claridad también para pensar cómo es la mejor manera de movernos frente a esta situación tan tremenda que, como todos sabemos, apareció en diciembre del año pasado. En diciembre del 2019 se manifestó esta situación del COVID-19 en Asia, en China concretamente, y en enero, solo un mes después, ya había sido declarada emergencia internacional para la salud pública, o sea que el proceso fue muy rápido, sin ninguna duda. En marzo de este año, hace apenas 3 meses, la OMS la declaró una pandemia. ¿Qué significa? Me voy a permitir leerles una definición. Significa que es una condición de desastre, según como lo tiene catalogado la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué significa que algo sea un desastre? Dice la OMS que un desastre es una alteración ecológica y psicológica
muy severa, que excede en gran medida la capacidad de afrontamiento. Mirá cómo va ya directamente a lo que me estás preguntando, que Claro. supera la capacidad de enfrentamiento con que cuenta una comunidad. Dice que, y este segundo aspecto de la definición es particularmente importante y me voy a centrar mucho en sus contenidos para mostrar cuáles son las estrategias de afrontamiento más útiles. Dice que un desastre es un evento dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Quiere decir que tiene variaciones, oscilaciones muy inesperadas, muy difíciles de calcular. Muchas veces cuando se dice por qué algunos organismos de gestión en salud no hacen lo que habría que hacer o por qué hicieron esto y después cambiaron, yo digo que seamos pacientes, seamos tolerantes. Tal vez puede haber algunos organismos que no estén actuando todo lo bien que sea necesario, pero yo creo que en general sí tratan de hacerlo, en general por lo menos. Lo que pasa es que el fenómeno es muy dinámico, entonces va cambiando aceleradamente y de acuerdo más a lo que podría ser un modelo epistemológico como la teoría del caos. No es muy lineal esto. Y Claro. esta transformación tan dinámica tiene diferentes fases que nos van planteando distintas necesidades de respuesta, incluyendo que no es menor, el hecho de lo que se llama el post-impacto, o sea, las secuelas, que también tenemos que prepararnos para ello, no solo para afrontar el proceso en su transcurso, sino también para afrontar sus secuelas. Una situación como esta, sabemos claramente que afecta a todo el mundo, es un fenómeno universal, lo estamos viendo. Nosotros durante algún tiempito acá en América Latina estuvimos observando cómo se desarrollaba en Europa y hoy en día somos el epicentro de la diseminación de esta pandemia, digamos, ¿no es cierto? Y todavía no sabemos cómo van a seguir los pasos siguientes que va a dar. ¿Hacia dónde va a ir el virus? ¿Qué avión se va a querer tomar el virus después? No sabemos, digamos. Mucha varianza. Claro, exactamente. Ahora, que afecte a todo el mundo no quiere decir, y lo vemos también, lo vemos permanentemente, no quiere decir que afecte a todo el mundo por igual. Hay diferencias según regiones, según países y sobre todo una cosa que es muy doloroso, hay también diferencias según las condiciones socioeconómicas de las poblaciones que se ven afectadas. Porque cuando el virus llega a poblaciones muy carenciadas, golpea bastante más fuerte, golpea de una manera mucho más dolorosa. Afecta a todas las áreas de la vida, por su carácter de situación de desastre, entre ellas la salud mental, porque produce un enorme estrés en la población, ¿Cómo lo podemos caracterizar ese estrés? Mirá qué interesante, Jessica, lo que dice a la gente que nos está acompañando. Fíjense, ¿por qué decimos que es una situación tan desastrosa? Primero, porque se propaga a una velocidad asombrosa. Y yo creo que todos nosotros lo hemos y lo estamos viviendo. Cuando nos estábamos ayornando de que llegaba y nos estábamos preparando para recibirla, ya había pasado y ya nos pasó varias vueltas. Y cuando creemos que hoy ya entendemos lo que está pasando, no, ya pasaron otras cosas. Esa vulnerabilidad, que también es la vulnerabilidad del contagio, ¿no es cierto? Con qué rapidez se multiplica. Además, es muy difícil de detectar, Todos vemos permanentemente los esfuerzos que se hacen para poder identificar los casos, que sería una manera de poder desarrollar estrategias sanitarias más efectivas. Ni que hablar que para una cosa de semejante magnitud, uno de los problemas más grandes que hay, y esto depende, por supuesto, de los niveles de desarrollo de cada sociedad y de cada país, no hay muchas veces recursos disponibles suficientes. Y eso produce una situación tremendamente angustiante. Para toda esta situación tan estresante, ¿qué es lo mejor?
lo mejor es el aislamiento social, el confinamiento, la cuarentena. Es lo mejor, pero tiene un montón de consecuencias negativas. Es como, es lo mejor que podemos hacer, pero no viene gratis, no viene gratis. Todo este fenómeno, los psicólogos, los expertos en salud mental, lo llamamos traumas masivos. Traumas masivos. Son fenómenos que producen una reacción, un efecto traumático en la población de carácter masivo. Y tiene 3 características fundamentales que nos van a servir mucho para después veamos bien cuáles son las estrategias de afrontamiento. Una primera característica es que es incontrolable. O sea, nos sobreviene y nos toma desprevenidos y no sabemos muy bien cómo tenemos que movernos. Claro. Tan es así que invita, digamos, a una sensación de parálisis en cierto momento. La incontrolabilidad es muy, muy importante. En segundo lugar, y esto es, son características que tienen que ver con fases progresivas. Esto que decíamos que tienen fases estos hechos de desastre. Lo primero es la incontrolabilidad. Lo segundo es la vulnerabilidad. Una vez que ya estamos, bueno, ya estamos situados, ya sabemos que estamos acá, empezamos a buscar a ver cómo enfrentarla, empezamos a buscar recursos, empezamos a desarrollar redes de interacción social para brindar ayuda, todo eso lo empezamos a hacer. Ahí cuando estamos, ya estamos instalados, ahí empezamos a darnos cuenta que somos muy vulnerables, muy vulnerables, muy vulnerables. Muy vulnerables en primer lugar y antes que nada en la supervivencia. De hecho, esto tiene un índice de letalidad importante. Pero no es lo único. La única secuela negativa no es la muerte en una pandemia esta. También son consecuencias a distintos niveles. Y el tercer punto importante es que un trauma masivo se caracteriza porque nos presenta una situación que es desconocida para nosotros, o sea, desafía el conocimiento que la humanidad tiene. Y esto creo que todos lo estamos compartiendo. Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta entre todos los que estamos acompañando este live, creo que todos compartiríamos esta sensación de que percibimos en el mundo que el mundo no sabe muy bien. No, el conocimiento que tiene, y están buscando por un lado, y hay 500 laboratorios buscando vacunas y cualquier cantidad de centros de investigación tratando de identificar medicamentos y de repente dicen, este puede servir, después no puede servir, y este otro, y cómo va a ser, y cómo va a evolucionar la curva, y puede haber un segundo brote. Bueno, la cantidad de cosas que nos preguntamos son el reverso de la falta de conocimiento que tenemos. Y esto es algo que una gran teórica de la psicología social, una experta extraordinaria que siempre tenemos que recordarla porque para este tipo de situaciones ha dicho cosas realmente muy valiosas, Ronnie Janov Bullman, dijo que precisamente estos traumas masivos lo que hacen es que nos dan una cantidad de datos de cosas que están pasando para las cuales nuestro conocimiento científico hasta ese momento es insuficiente. Y esto es una cosa tremenda, porque a veces cuando nos pasan cosas muy duras, pero nuestro conocimiento científico las puede agarrar bien, las puede explicar bien, sabe qué hacer con ello, es duro, pero se sabe qué hacer. En cambio, acá el problema es que no solo esto es tan duro, sino que no sabemos muy bien qué podemos hacer. Y ella, en ese sentido, dijo que fenómenos de esta naturaleza ocurren en una situación en la que se cumple un fenómeno muy, muy, muy tremendo que ella resolvió en una teoría que llamó la teoría de los supuestos destrozados. La teoría de los supuestos destrozados. Decía Janov Bullman, que insisto, una extraordinaria científica de la psicología social aplicada y trabajó muchísimo precisamente con situaciones de traumas masivos. Ella decía que la humanidad
la humanidad en general y los grupos humanos en particular, se sostienen en la vida, cada uno de nosotros a nivel personal, grupal, social, nos sostenemos porque tenemos tres pilares sobre los que nos apoyamos. Estamos tan seguros de esos tres pilares que es sobre lo que está apoyado nuestra residencia en la tierra, como diría Neruda. En primer lugar, tenemos la sensación de que hay una benevolencia en el mundo, es decir, que al final ganan los buenos. ¿Vieron cómo son los cuentos de los niños? Que hay unos monstruos terribles y vienen unas personas que quieren hacer el mal, pero al final gana el bueno, digamos. Triunfa el bien. Exacto, exacto. Un segundo pilar es la sensación de que todo lo que ocurre en la vida, la historia, la vida, todo el transcurso de nuestro existir tiene un sentido, tiene un sentido. Y por eso seguimos viviendo, por eso no es que no queremos terminar de vivir, no queremos eliminarnos, queremos estar y queremos proyectarnos y queremos procrearnos y queremos tener hijos y descendencia porque pensamos que el hecho de vivir tiene un sentido. Y el tercer supuesto es que tenemos fuerza y ánimo para llevar adelante nuestro cotidiano, nuestro día a día, nuestro quehacer de cada día, porque tenemos un sentimiento de autoestima suficientemente óptimo. ¿Qué quiero decirte? Que la autoestima tiene que estar en un valor, de equilibrio. No tiene que ser baja, porque si tenemos baja autoestima, no nos sentimos en condiciones de llevar adelante nuestros proyectos, no nos sentimos en condiciones de poder ayudar a otro que nos necesite. A veces, hasta si tenemos la autoestima tan baja, no nos sentimos ni en condiciones de pedir ayuda, porque ya el solo hecho de pedir ayuda nos coloca en una posición desfavorable, digamos, ¿no es cierto?, en la relación con nosotros. Claro. Pero tampoco es necesario caer en el contrario, en tener una autoestima tan elevada, que nos inunda de un narcisismo, que nos hace desentendernos del otro, tener conductas egocéntricas, desarrollar filosofías solipsistas, individualistas y alejados de lo demás. Entonces, la autoestima tiene que estar en un punto óptimo, Benevolencia del mundo, sentido de que la vida tiene un sentido potente y consistente y una autoestima adecuada. Esos son los tres pilares que decía Janov Bullman sobre los que se asienta la sensación de que la humanidad a nivel grupal, a nivel de las sociedades y a nivel de las personas quieren seguir viviendo porque tienen estos tres pilares. Pero cuando ocurre un trauma masivo, estos tres pilares tiemblan, por no decir que se rompen transitoriamente, por no decir que se... Y entonces ocurre una serie de consecuencias, que esto ya nos empieza a acercar a cuáles son los efectos que lo que estamos viviendo nos está perjudicando, nos está dañando seriamente y qué cosas podemos hacer para enfrentarlo, que es el plato fuerte de este live. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta situación? Las consecuencias que tiene un trauma masivo, fundamentalmente, por ser un trauma, desde el punto de vista psicológico, el fenómeno clínico más inmediato es lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, que cuando se presenta en un momento inmediatamente posterior al hecho traumático se llama trastorno de estrés agudo. Agudo porque es inmediatamente después del acontecimiento. Claro. Es importante, tal vez para la mayoría ya lo sepan, pero quiero aclararlo, que el trastorno de estrés postraumático es mucho más frecuente que el trastorno de estrés agudo y no se presenta inmediatamente después de que pasen las cosas. Puede ocurrir que aparezca tiempo después, semanas y hasta meses después. Es una situación que se caracteriza porque las personas tienen recuerdos intrusivos de lo que pasó, porque tienen pesadillas y no pueden conciliar el sueño, porque tienen reacciones disociativas,
se escinden, se fragmentan personalmente. Es un trastorno realmente severo. Una buena noticia dentro de todo esto duro que estoy hablando, que se han hecho muchas investigaciones, las más recientes que yo conozco, porque como he estado trabajando mucho sobre este tema para hacer presentaciones en distintas universidades, lo he actualizado. Hay un trabajo publicado en el World Psychiatry, que es la revista oficial de la Asociación Internacional de Psiquiatría, que se publicó en el último trimestre del año pasado. O sea, fíjense, antes de que supiéramos nada del COVID, un artículo, una revisión sistemática y metanálisis muy bueno que hizo el doctor Bryant, que es un australiano, director de uno de los centros de atención a las personas que padecen trastornos de estrés postraumático más importantes del mundo. Un centro que está en Australia. Y Bryant estudió muy, muy finamente cuánto es el porcentaje de las tasas de prevalencia de las personas que después de un trauma importante contraen un trastorno de estrés postraumático. Y el trabajo es muy sofisticado. Hoy estamos haciendo un live para noticiarnos de cosas muy generales, así que no voy a dar ningún detalle, pero este solo dato es importante. Dice Bryant que todo confluye, aunque aun cuando sea muy tremendo lo que ocurre, aunque el trauma sea realmente muy importante, el porcentaje de personas que contraen un trastorno de estrés postraumático es relativamente bajo. Se calcula en general de entre un 4 y un 5% del total de las personas que se ven afectadas por la situación. Ajá. Por eso decía, una buena en el sentido que no son tantas las personas que pueden contraer eso. Ahora viene la mala. ¿Vieron? Y bad news. La mala es que lo que las personas pueden, sí, después del trauma, es desarrollar otro montón de situaciones. Pueden desarrollar depresión, pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar problemas cognitivos, pueden desarrollar dificultades en el funcionamiento del sueño, de la alimentación, pueden desarrollar conductas de abuso de sustancias, pueden vivir rupturas afectivas muy importantes que se producen a raíz de los quiebres emocionales que acompañan la situación traumática. Pueden desarrollar conductas de retiro emocional y de aislamiento, es decir, se pueden meter hacia adentro y aislarse de los demás. Puede haber mucho aumento de situaciones de abuso y maltrato doméstico, también vinculado con el confinamiento. Y lo último, que tal vez no sean porcentajes de prevalencia muy importantes, pero por lo dramático que es, siempre es para tenerle bien en cuenta, se pueden producir también entre las secuelas, encontramos muchos ejemplos de autolesiones y de conductas de intentos de suicidio. O sea que, como vemos, el trastorno de estrés postraumático no es un porcentaje tan grande, pero la cantidad de cosas que pueden afectar a la gente son muchas, como todas las que acabo de decir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí, le iba a decir que es parte de lo que nos ha estado advirtiendo las múltiples organizaciones a nivel mundial, que pues después de esto va a venir una pandemia, pero de trastornos mentales, podríamos decirlo de alguna manera, y que nos tocaría a nosotros como especialistas del comportamiento poder ofrecer a todo el mundo, a toda la población que se ve afectada por esto, pues, y darle soluciones a estas personas. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, vamos a qué podemos ofrecer frente a todo esto como especialistas en colaborar, en tratar de atemperar las consecuencias negativas de una situación tan dramática. En primer lugar, está claro que necesitamos
por un lado, tratar de desarrollar actividades que potencien todo lo que son actividades gratificantes, placenteras, que ayuden a desarrollar situaciones de refuerzo positivo. Eso, todo lo que podamos activar como refuerzos positivos, esto es obvio. Eso es muy obvio, si estoy diciendo una cosa que casi es lo espontáneo. También es obvio, pero menos observado por la gente, que hay que atender a las prescripciones de cuidado. Es decir, todas las acciones de autocuidado, desde tomar los medicamentos, las personas que están, de constatar, de seguir adelante ciertas acciones del cuidado físico, etcétera, etcétera, eso es fundamental. Y junto con esto, entonces, hay una serie de estrategias de afrontamiento que yo les voy a mencionar, un decálogo de estrategias de afrontamiento que hemos elaborado para afrontar precisamente la situación una vez que la situación se ha desatado. Porque acá para mencionarles cada una, les voy a decir las 10 estrategias y el alcance que tienen, pero para introducir esta descripción, quiero retomar mínimamente, un minutito, algo que dije antes. Yo dije, una situación como la que estamos viviendo, frente a ella, nosotros tenemos un riesgo eventual antes de que pase, que es lo que determina la incontrolabilidad que tenemos de que se produzca. Frente a eso, no podemos hacer nada ahora, porque ya pasó, ya está. Ya está. Nos podremos preparar para otra en el futuro, pero esta ya está. Una vez que se desató y somos vulnerables frente a lo que está ocurriendo, las estrategias de afrontamiento son justamente para fortalecer las capacidades para que seamos menos vulnerables. Y esto no va a terminar aquí. Después que todo haya pasado, vamos a tratar de desarrollar otras estrategias que llamamos estrategias de crecimiento postraumático, porque no solo pensamos que la situación era incontrolable antes de que empezara, nos pone vulnerables en el momento que está ocurriendo, sino que además también podemos desarrollar estrategias transformadoras que nos permitan crecer y no solo para prevenir otras situaciones en el futuro, sino para crecer a nivel personal y a nivel de la comunidad. Que esto es algo a donde queremos llegar. Primero empecemos por las estrategias de afrontamiento, que es cómo tratar de ser menos vulnerables, lo menos vulnerables posible. Desde ya, estoy seguro, que si me han podido acompañar en este tramo hasta aquí, el relato sucinto que voy a hacer ahora va a ser describir cosas que son tan de sentido común que los invito a que hagamos como una ronda virtual, porque vamos a bailar un baile que todos sabemos. O sea, no voy a decir nada espectacular, simplemente voy a decir cosas que todos de alguna manera sabemos, solo que los invito a que reflexionen lo más profundamente posible con cada una de esas cosas. ¿Cuáles son las 10 estrategias de afrontamiento que recomendamos? La primera es la aceptación de la situación. Por favor, esto es muy importante. No aceptar lo que ocurre nos pone muy débiles, aceptar no quiere decir ponernos obsesivos, de ninguna manera. Simplemente implica, aceptar no es resignarse, aceptarse es tratar de tomar el contacto más real posible con lo que va ocurriendo. ¿Ok? Esa es la primera estrategia fundamental, aceptación de la situación. No es algo que algún demonio nos ha mandado, es algo que pasa, es la realidad. Una segunda estrategia es que cada vez que hay un trauma masivo, el efecto es tan brutal que lo primero que las personas desarrollamos es la sensación de que
hemos perdido algo. Piensen ustedes un terremoto. Se cae la casa, lo primero que pensamos es que se perdió la casa. En cualquier trauma masivo, la primer vivencia que tenemos es de pérdida. Tenemos que, una vez que aceptamos, tratar de recogernos sobre nosotros mismos y empezar a buscar que además de la pérdida, que es evidente, seguramente han quedado en pie una serie de recursos que si los empezamos a buscar los vamos a identificar. Y hay una cosa importante, no importa cuántos recursos se encuentren, no importa cuántas fortalezas descubren, por cada recurso pequeño que el individuo logra identificar, crece notablemente la autoestima y la autoeficacia para enfrentar lo que sigue. Entonces, buscar qué es lo que quedó que está disponible para ser utilizado. Tercera estrategia de afrontamiento, mantener las rutinas o los ritmos sociales, como en la literatura psicológica se llaman Zeitgebers, una palabra alemana que dice los ritmos sociales, porque la vida de los seres humanos está equilibrada cuando se ajusta a ritmos sociales bien persistentes y organizados. El más importante de todo es el ritmo de lo diurno y de lo nocturno, digamos, ¿cierto? Y después tenemos ritmos de la alimentación, ritmos de la recreación, ritmos del trabajo, ritmos de un montón de cosas. Eso que determina rutinas. Cuanto más logremos preservar nuestras rutinas, mucho mejor. Si estamos confinados, igual el sábado, que sea el sábado. Y si es un día feriado, que sea día feriado, aunque festivo, quiero decir, ¿no es cierto? Y así nos preparamos, nos duchamos, nos vestimos para salir a algún lado, por supuesto, dentro de lo lógico que es estar dentro de una casa. Y todas las rutinas que podamos mantener, mantengámoslas. Eso ayuda muchísimo. ¿Qué otra cosa importante? Una estrategia muy, muy importante es que cuando nosotros nos vemos llevados a una situación donde tantas cosas negativas y destructivas ocurren, eso inmediatamente moviliza sentimientos de culpa por lo que no hicimos, por lo que tenemos pendiente, por aquello que me siguen perfectamente, ¿no es cierto? Gente, hay que defenderse mucho de eso. No es el momento de los remordimientos. No es el momento de cumplir lo que no hicimos los últimos 4 años. No es el momento de tratar de hacer aquello que tenemos pendiente o que le debemos a alguien de no sé hace cuánto. Ya lo vamos a poder hacer cuando esto termine. Y exactamente en la misma manera que con el tema de defendernos y de protegernos de la culpa, también tenemos que tener mucho cuidado y precavernos bien de la sobreexigencia. Miren, los seres humanos funcionamos bien en la medida que cumplimos con las exigencias que hacen al desarrollo de los planes de vida y de los proyectos vitales que tenemos. Pero una cosa es ser exigentes para cumplir lo que cometemos, no sobreexigentes. Y las situaciones de trauma, las situaciones límites, nos impulsan a querer exigirnos muchas veces más. Y en eso, en lugar de lograr enfrentar mejor, enfrentamos peor las cosas porque nos debilitan. Vamos a la estrategia número 6. La estrategia número 6 la tienen que haber visto un montón de veces. Si lo hacen, mejor. Y si no lo hacen, se los digo para que lo hagan. Protegernos de la infodemia, esta palabra nueva que ha surgido, que es esta adicción a buscar noticias. Miren, en tan cortito tiempo que ha transcurrido desde que se disparó el COVID hasta hoy, no saben ustedes la cantidad de artículos científicos, empíricos, muy importantes, sobre todo muchos en China, en Hong Kong, en Taiwán, acerca de la relación que hay entre el nivel de ansiedad de la gente y la exposición a la infodemia. Así que lean noticias poquitas, las que necesitan para lo esencial, Una nueva estrategia, agrego, alimentar las vivencias altruistas. Los seres humanos
fluctuamos permanentemente entre conductas egoístas y conductas altruistas. Esto es inherente a la personalidad y es inherente a la condición social. Hagan el favor, porque les va a hacer bien. En este tiempo, reflexionen sobre este péndulo que está en cada uno de nosotros y todo lo que puedan impulsarlo para fortalecer el altruismo les va a hacer mucho bien. Todo lo que uno pueda brindarle a los demás es una cosa que realmente ayuda enormemente a poder enfrentar la situación crítica mejor. Una nueva estrategia. El desarrollo de contactos interpersonales, que por supuesto serán virtuales, pero es muy, muy importante mantener todo lo que se pueda los contactos interpersonales con los demás, en relaciones primarias, secundarias. Incluso esto lo pueden ligar con las rutinas, tener los espacios y alimentarlos cotidianamente. Y unas últimas dos estrategias que les recomiendo. Por supuesto, ejercitar todas las capacidades que uno pueda poner en marcha en estas circunstancias. Por un lado, están las habituales, ¿vieron que se dice muy frecuentemente, haga ejercicio, esté activo? Eso por supuesto. Pero también es el momento para que uno descubra que puede llegar a ser interesante poner en marcha el aprendizaje de cosas inesperadas. Ponerse a estudiar lituano, por ejemplo, puede ser fenomenal. O aprender un juego de ajedrez persa. Cosas que pueden ser de tipo lúdico o cognitivo o emocional. Descubrir capacidad. A veces uno descubre ahí una capacidad que estaba adormecida. Y en ese despertarse es una de las cosas que desarrolla más capacidades para afrontar de manera más eficaz estos momentos. La última, la menciono simplemente porque me lleva al punto del después. La última es cultivar la espiritualidad. Cultivar la espiritualidad. Muy importante, muy, muy importante. Miren que yo hablo como psicólogo con la mente lo más abierta posible y con esto no me refiero a ninguna práctica, con ningún tipo de culto en particular, ni todos me... Como integrativo, además, todos me vienen bien. Todos me vienen bien. Todo lo que sirve para el desarrollo de una proyección trascendente en la vida, para algo que nos haga sentir que estamos aquí no solamente de pasada, sino que estamos aquí también para dejar un legado. La vida no termina con nosotros, porque no empezó con nosotros y no va a terminar con nosotros. Y en ese sentido, eso es lo que yo creo que es la espiritualidad. Como les decía, con todo esto, si podemos practicarlo de manera sistemática, creo que nos vamos a sentir un poquito mejor para enfrentar todo esto. Y algún día va a pasar. Y cuando todo esto pase, tal vez podamos poner en marcha algo que dos investigadores de la Universidad de North Carolina, Tedeschi y Calhoun, desarrollaron en el año 1995 y desde entonces hasta acá ha tenido desarrollos extraordinarios, que es la teoría del crecimiento postraumático, que es que a veces, frente a las situaciones más traumáticas que viven los seres humanos, después que todo eso pasa, lejos de quedar debilitados, quedan fortalecidos, porque se transforman. Ellos dijeron, el crecimiento postraumático es un cambio positivo transformador que puede sobrevivir como resultado de la lucha que los seres humanos pueden llevar adelante como desafíos adversos en tiempos de crisis. Y dijeron que este crecimiento postraumático se podía lograr a través de distintas acciones. Ellos llevaron adelante un estudio muy serio, riguroso, científico, identificaron desde el punto de vista factorial 5 factores fundamentales: la fortaleza personal, el desarrollo de nuevas posibilidades, el desarrollo de nuevas formas de relacionarse con los otros, una nueva manera de valorar la vida y una vez más, lo importante de promover sentimientos y vivencias y experiencias plenas de espiritualidad, afirmando básicamente nuestra proyección y nuestra trascendencia. Todo esto, y ya me acerco al final, Life 3920, así que voy cumpliendo
40 minutos que le dije a Jessica, a lo mejor robo un minuto más, pero me parece muy importante ser cumplidor con los horarios. Todo esto, en definitiva, significa tratar de alimentar durante el periodo para fortalecer los aspectos vulnerables y después que pase para fortalecer el crecimiento postraumático, fortalecer y desarrollar una capacidad que es un concepto del cual oímos hablar mucho, pero no sé si nos detenemos siempre a tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que corresponde, que es potenciar la resiliencia, que es la capacidad para enfrentar situaciones adversas. Hay algunos grupos en el mundo que lo están tomando con mucha seriedad. Por ejemplo, la Unión Europea está llevando adelante a través de un centro de investigación un programa en redes para el desarrollo de la resiliencia para todas las generaciones jóvenes en el continente. Esto se puso en marcha en el año 2017. No sé en qué medida lo que ha venido haciendo el JRC, que es este grupo en Europa, ha alcanzado a desarrollar ha tenido suficiente desarrollo como para que en este momento en Europa haya gente que está más preparada. No lo conozco, no sé esos resultados. Sé que lo vienen encarando y muy bien. Y no solamente hay proyectos así tan genéricos, también hay proyectos más específicos, como por ejemplo el proyecto DREAM, el desarrollo de la resiliencia para potenciar emociones, actitudes y significados que desarrolló Laura Armstrong en Ottawa, que es básicamente para niños y para niños con distintas capacidades. O sea, hay proyectos para que la resiliencia no sea simplemente una palabra, algo que decimos, sino una capacidad concreta en que a nivel de las personas, a nivel de las instituciones, de los organismos, le dediquemos toda la fuerza que se necesita para desarrollar nuestras capacidades en esa dirección. Creo que esto nos va a permitir alcanzar una mejor transformación y por lo tanto poder crecer después de toda esta desgracia que hemos compartido. 41:50. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el después, doctor? Para el después nos tenemos que preparar desarrollando estas 5 capacidades que las voy a ilustrar. ¿Cómo podemos favorecer una mayor fortaleza personal para el después? Lo voy a dar, cada una de estas cosas la voy a dar con un guiño, con una frase que lo sintetice y ustedes después todo lo trabajan. ¿Cómo hago para aumentar mi fortaleza personal? Partiendo de lo que describimos que eran las técnicas de aceptación y del reconocimiento de los recursos, yo lo que tengo que hacer es observar en qué punto estoy situado, cómo me siento afectado por todo esto y empezar a escarbar adentro de mí para descubrir que soy más fuerte de lo que creía, porque en primer momento lo que tuve es la sensación de que era más débil de lo que creía. Cuando la pandemia llegó y me tiró y me caí al piso, simbólicamente hablando, ¿no? Como un viento, una ráfaga, un tornado que me tiró, lo primero que sentí es la debilidad. Pero cuando empiezo a mirar, voy a descubrir que también soy más fuerte de lo que creía. Y descubrir que soy más fuerte de lo que creía me aumenta la fortaleza personal. Nuevas posibilidades para vivir. ¿Por qué? Porque hay una frase que lo dice todo. Yo a mis pacientes, todas las veces que tengo la oportunidad, porque me parece adecuado, se lo digo, y es de una enorme, es un aporte extraordinario para enfrentar situaciones muy críticas. La frase es, lo mejor está por venir. Y esto creo que tenemos, que después lo logremos, ¿no? Va a depender de un montón de cosas, pero siempre está por venir. Como me gusta decir también otra metáfora, que es que la vida de cada uno de nosotros, todos nosotros que estamos hoy reunidos acá, pero todos los seres humanos en el mundo, la vida de todos nosotros se divide en 2 mitades. La primera mitad es la que vivimos hasta acá, y la segunda mitad es la que nos queda por vivir. No sé si 1 año, 5, 10, 50, 80, 200, segunda mitad. Y en esa segunda mitad puede ocurrir lo mejor de nuestra vida.
Por eso es que lo mejor está por venir. En tercer lugar, la relación con los otros. ¿De qué manera? Descubriendo que nuestra manera de vincularnos con los afectos, con las personas con las que tenemos vínculos primarios o secundarios emocionalmente importantes, todo lo que creemos conocer de esos vínculos siempre es una parte mínima de todo lo que hay para recorrer. Los seres humanos tenemos que convencernos que cuando creemos que las relaciones están agotadas, es simplemente porque no exploramos mucho más de lo que se podría explorar. Esto es independientemente de si uno quiere seguir o no en un vínculo. Ese es otro tema. Pero no porque se agote. Casi todas las cosas que hacen en la interacción son casi inagotables. En cuarto lugar, la valoración por la vida, ¿en qué sentido? Hay un título de un autor que fue un economista alemán que hace 40 años escribió un libro precioso cuyo título sintetiza perfectamente cómo desarrollar esta valoración, esta mejor valoración por la vida. Schumacher, que era el nombre de este gran teórico de la economía, allá por los años 70, 80, el libro se llama Lo pequeño es hermoso. Y lo que invitaba es a que todo el tiempo descubramos que la belleza, en el sentido más vasto de la palabra, la belleza de las cosas, seguramente la vamos a encontrar más en lo pequeño que en lo grande. Y lo último, la espiritualidad, en el sentido de darnos cuenta que estamos aquí para vivir de la mejor manera posible, pero que eso en última instancia, tiene que ver con el legado que seamos capaces de dejar. Lo mejor que tenemos es lo que nos puede continuar. Así que estas son las cinco funciones del crecimiento postraumático. Bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias, doctor Héctor Fernández Álvarez. Yo creo que lo que nos ha dado pues ha sido una dosis reconfortante para nosotros y para nuestros pacientes para poder proyectarnos a la comunidad. Muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco que haya estado con nosotros y que haya pues compartido con todo el público. Tenemos gente de todos lados. Tenemos gente de Argentina que le está mandando saludos, de Estados Unidos, de México, pues, y Chile, otros países más. Así que todos están agradeciendo su participación y sus palabras que han sido pues buenísimas para nosotros. Desde Panamá un gran abrazo de parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Acá tiene su espacio, lo queremos muchísimo y bueno, le dejo este tiempo para que se pueda despedir de toda la gente que nos ha acompañado la noche de hoy. Bueno, para todos los que nos han acompañado, un saludo y un cariño muy grande. Creo que realmente es muy importante que tengamos prendida la llama de la vida, que es esto de, aún en las situaciones más adversas, seguir queriendo encontrarnos, seguir queriendo compartir. Todo lo que les transmití son cuestiones que he estado pensando. Habrán visto que están puestas en un lenguaje muy de la vida cotidiana. He tratado de ser lo menos riguroso en los aspectos formales y potenciar más lo vivencial. Y además, sobre todo, como no podía ser de otra manera frente a una circunstancia como esta y en otras también, les hablé para compartir vivencias, sensaciones, ideas, no para decirles cómo son las cosas, porque creo que acá nadie, volviendo a la teoría de los supuestos de todos, nadie sabe muy bien cómo son las cosas. Estamos tratando de encontrarnos, estamos tratando de juntarnos, de unirnos, de crear algo. Así que en ese sentido les
te estoy muy agradecido que hayamos podido tener este espacio. Te estoy muy agradecido a vos, Jessica, y a toda la gente del Instituto Panameño de Terapia Cognitiva Conductual, que los llevo entrañablemente en el corazón, como te dije al comienzo. Un cariño muy grande a toda la gente de Panamá. Y por supuesto que sí, que en algún momento confío en que además de vernos remotamente, nos podamos ver presencialmente, acá en Buenos Aires o ahí en Panamá, otra vez más, y recorrer juntos algunos lugares tan bonitos. Así que un cariño muy grande para todos y hasta pronto. Hasta pronto. Un gran abrazo para usted, doctor. Saludos a toda nuestra gente que nos siguen y no olviden que lo pequeño es hermoso. Feliz noche.